Este fanfic es irreal y grosero, los personajes mencionados son meras imitaciones, y por su contenido nadie lo debe ver. Saludos para los Naru Jounin del canal, y saludos para los Naru Okage. Gracias por su continuo apoyo, ustedes son los más perrones. Capítulo 1. ¿A alguien le suena familiar? Harriet Potter vivió una existencia solitaria desde que tiene memoria. Es cierto que vivía con su tía Petunia y su tío Vernon, su hijo y su primo Dudley, pero difícilmente podían considerarse una familia. Sin duda, no la veían como parte de su pintoresca familia y, tras años bajo su cuidado, su condición casi de abuso, era un sentimiento al que ella había llegado a regresar. No, en todo caso, la trataron como poco más que una plaga no deseada en el mejor de los casos, y como una auténtica esclava en el peor. Tal vez su vida familiar no hubiera sido tan intolerable si hubiera tenido amigos con los que hablar. Desafortunadamente, Dudley y su grupo de gorilas no vieron que nadie le hablara más de una vez, a menos que se sintieran intimidados por su mera asociación. Lo que más desconcertaba a Harriet era la aparente ignorancia de todos los que la rodeaban. Los vecinos y su escuela. Todos sabían que era la sobrina de los Dursley, contra su voluntad, por supuesto, y sin embargo, nunca lo pensarían dos veces cuando llegara a la escuela con moretones visibles y con ropa de niño 3 tallas más grande que su pequeña estatura. Tal vez, pensó Harriet, simplemente no les importaba. Harriet. Una voz estridente y un portazo en la puerta de su cubículo la sacaron de sus pensamientos negativos habituales. Harriet llevaba un rato despierta, pensando como solía hacer cuando estaba sola, lo que era muy frecuente. Aunque no estaba segura de cuánto tiempo había estado en su propia mente, ya que el tiempo parecía perder todo significado en la oscuridad total de su pequeño espacio. Debía de ser de mañana, ya que ni su tía ni su tío le permitían dormir hasta tarde, ni siquiera los fines de semana o los días festivos. Después de todo, entre otras muchas cosas, ella era la cocinera involuntaria de los Dursley cuando su tía Petunia así lo decidía. Harriet, ¿ya te levantaste?, gritó Petunia nuevamente después de otra fuerte ronda de golpes. Me levanto, respondió Harriet en voz bastante alta, a pesar de la sequedad de su garganta. Sabía que no debía murmurar. Su tía odiaba particularmente esa costumbre suya. Tenemos nuevos vecinos y estoy horneando mi famosa tarta de limón, así que necesito que vigiles el horno. Siguió gritando Petunia a pesar de que ya estaba despierta. Te voy a cortar el pellejo si se quema, niña. También necesito que cocines el tocino esta mañana. Vamos, arriba, arriba. El pastel de su tía no era tan bueno como a ella le gustaba creer, ni tan famoso como Harriet jamás lo diría. Sin embargo, lo que realmente le llamó la atención fue la mención de las nuevas incorporaciones al vecindario. En la oscuridad de su habitación, debajo de las escaleras, ella sonrió. A su tía y a su tío les gustaba presentar al mundo exterior una fachada de familia amorosa y perfecta, una farsa que nunca duraba más allá de unos pocos encuentros iniciales. Durante un tiempo y en presencia de nuevos vecinos, eso significaba que Harriet estaría a salvo del desprecio de los Dursley. Hasta cierto punto, claro está. Dudley era un tonto tanto física como mentalmente. Siempre era el matón, sin importar la situación. Harriet se vistió rápidamente en el pequeño y estrecho armario, usando otra de las viejas camisetas de su prima, abrió la puerta para comenzar con sus tareas diarias. El fragante y dulce aroma del limón y del delicioso tocino la recibió de inmediato. Era una lástima que el aroma del preciado postre de Petunia fuera lo único remotamente agradable, y que solo le dieran trozos de tocino pequeños o grasosos para acompañar la pequeña porción de huevos que le daban ocasionalmente. Sin más instrucciones, Harriet comenzó a preparar el desayuno, cocinando únicamente el tocino, ya que Petunia no confiaba en ella para cocinar huevos. Aprendió a las malas lo fácil que se quemaban la primera y la segunda vez que le pidieron que los cocinara. Después del tercer intento fallido, no comió nada, excepto las comidas que servían en la escuela durante una semana, y se le prohibió volver a intentarlo. No te olvides del pastel, niña. Más vale que no se queme, le advirtió Petunia desde la cocina mientras ponía la mesa. Lo había hecho justo cuando Harriet había terminado de cerrar el horno. La corteza estaba visiblemente pálida, lo que indicaba que todavía faltaba algo de tiempo para que estuviera listo.
Se oyó el crujido de las tablas del suelo acompañado de pasos fuertes en el pasillo, lo que indicaba que los dos Dursley habían olido el desayuno igual que ella. Era sábado por la mañana, así que su tío Vernon no tenía que trabajar y no había colegio. Los fines de semana no se despertaban hasta que la comida estaba en la estufa o en el plato. «Buenos días, querida», gruñó Vernon como saludo antes de besar a su esposa en la mejilla. Harriet recibió una mirada fulminante como noticia de la mañana. «¿Cuándo te gustaría ir a conocer a los nuevos vecinos?», preguntó Petunia en tono conversacional mientras le servía a su esposo una taza de café humeante. «Cuando quieras, querida», dijo Vernon distraídamente mientras se acomodaba en su silla a la cabecera de la mesa y abría el periódico del fin de semana frente a él. Harriet logró leer la mitad de un artículo que informaba sobre el misterioso impacto de un meteorito antes de que su tío aparentemente percibiera su atención y la asustara con una mirada fulminante para que volviera a sus tareas. «Entonces nos iremos poco después del desayuno», decidió Petunia con una sonrisa. «Y cuando mi pastel esté listo». Vernon sonrió nerviosamente al escuchar esto, aunque Harriet sospechó que ella era la única que lo notó. «¿Qué?». Se aclaró la garganta cuando de repente se quedó sin voz. «Lo que tú digas, cariño. Tengo hambre», se quejó Dudley desde su asiento en la mesa. Ya había devorado el jugo de naranja que Petunia le había preparado. «Harriet», le gritó Vernon a pesar de que ella estaba en la misma habitación. «El tocino está casi listo», informó dócilmente. Harriet se preguntó si él se daba cuenta de que ella no tenía control sobre cuánto tiempo tardaba en cocinarse la comida. Eso era obvio, él simplemente quería una razón para gritarle. En definitiva, el desayuno fue relativamente sencillo. Harriet solo pudo comer los huevos, ya que Petunia le pedía que revisara el horno casi cada medio minuto y la primera vez que se levantó de la mesa para hacerlo, volvió a un plato sin tocino. Ella no se molestó en pedir una segunda ración porque nunca le dieron. Una vez que el pastel estuvo listo, Petunia acompañó a su esposo y a su hijo para que se pusieran sus mejores galas. Mientras tanto, a Harriet le dieron su único par de ropa presentable, destinada a una niña y no a un niño regordete. Un vestido veraniego de color naranja descolorido, que usaba solo en raras ocasiones para causar una primera impresión. Pronto partieron a conocer a los nuevos vecinos. «Los nuevos vecinos viven a solo 3 casas de la calle, así que iremos caminando», anunció Petunia mientras cerraba la puerta con llave detrás de ella. «Pero mamá», volvió a quejarse Dudley. «No quiero caminar». A Harriet no le importó, pero decidió no hablar tanto. Era un hermoso día de marzo con suficientes restos de la estación más fría como para disfrutar del suave viento sobre sus hombros desnudos, mientras al mismo tiempo despeinaba su ya descuidado cabello. «Anímate, hijo», dijo Vernon mientras le daba unas palmaditas en la espalda a Dudley. «Te diré algo, te llevaré a ti y a tu madre a almorzar cuando regresemos». «Está bien», murmuró el chico corpulento. A pesar de la triste respuesta, Harriet pudo ver que los ojos de Dudley se iluminaban ante la mera mención de la comida. Ella ya sabía que no se uniría a ellos y que nunca le permitían quedarse sola en casa. Esto la hizo reflexionar sobre con cuál de sus igualmente horribles amigos se quedaría esa noche. Ella no estaba dispuesta a preguntar, pero se consoló un poco al saber que el cumpleaños de Dudley sería dentro de unos meses, por lo que no sería la señora Figgs y sus muchos gatos. «¿Sabes?», empezó a decir Petunia mientras caminaban con dificultad al paso lento de Vernon y Dudley. «Beatriz se dijo que los vio quitar el cartel el otro día. ¿No te dije que era solo cuestión de tiempo antes de que tuviéramos nuevos vecinos? Con suerte, son mucho mejores que esa familia Farley, que nunca se ocuparon de su césped, ¿no?». «Sí, querida, tienes toda la razón», convino Vernon distraídamente mientras miraba a una mujer que buscaba sus compras en el maletero de su coche. «Oh, me pregunto cómo estarán», continuó Petunia, aparentemente sin prestar atención al aburrido acento de su esposo. O tal vez estaba simplemente demasiado emocionada como para preocuparse. «Oh, parece que estamos aquí». Harriet estudió la casa brevemente. Era casi exactamente igual a la de los Dursley en apariencia. Por otra parte, la mayoría de las casas en Private Drive eran muy similares entre sí, hasta las familias nucleares que residían en ellas.
Las únicas diferencias perceptibles eran el número de la casa pintado en el buzón gris opaco que mostraba el número 10. Eso y que la puerta era de un blanco pálido en lugar de caoba. Vernon estaba muy orgulloso de esa compra. Petunia se volvió hacia Harriet tan bruscamente que se estremeció. «Será mejor que te comportes ahora», le advirtió. «Lo haré», dijo Harriet, aunque estaba segura de que Dudley no lo haría. Nunca lo hacía. Vernon fue el que llamó a la puerta. Una serie de golpes innecesariamente fuertes precedieron la mirada orgullosa que adoptó. Harriet, junto con los Dursley, se quedaron desconcertados por quién abrió la puerta, o más bien, cómo eligieron abrir. ¿Qué?, preguntó un joven de cabello rubio y ojos azules, sonando y pareciendo molesto. Petunia pareció haber olvidado por un momento lo que quería decir. ¿Están tus padres en casa? Harriet sintió que su rostro se calentaba levemente cuando los ojos azules del chico se posaron en ella y se quedaron allí. Había visto a muchas personas con ojos azules. Dudley tenía ojos azules, pero el chico que tenía delante tenía ojos glaciales y casi parecía brillar. Pronto se puso demasiado nerviosa por la mirada continua del chico y rápidamente apartó la mirada. «No, mis padres son Naruto». Una voz profunda resonó desde el interior de la casa. «Naruto, ¿quién está en la puerta?» «No lo sé», gritó Naruto, recién revelado, por encima del hombro. «Naruto». Vernon se esforzó por pronunciar el nombre. «¿Cómo que no lo sabes? ¿Estás en la puerta, no?», preguntó la voz, que ahora sonaba más cercana. «Claro que sí, viejo. Simplemente no sé quiénes son». El chico se dio la vuelta y siguió gritando hacia el interior de la casa. «Oh, Dios mío», murmuró Petunia, poniéndose una mano sobre la boca en estado de shock. «¿A quién llamas viejo, maldito mocoso?», gritó el hombre. «¿Quién más aquí tiene el pelo blanco?», preguntó Naruto sarcásticamente. «Ya te lo he dicho antes, es natural», gritó el hombre, sonando realmente frustrado. «Eso dices tú», murmuró Naruto. «Eso lo escuché. Se suponía que debías hacerlo». La interacción entre el chico y el hombre se produjo muy rápidamente y, en ese breve lapso, Harriet se encontró luchando por contener un ataque de risa. Al principio, creyó que el chico rubio estaba en una situación similar a la suya. Sin embargo, pronto se hizo evidente que él daba tanto como recibía en términos de insultos y pronto estalló una discusión a gritos bastante divertida entre los dos en la que se lanzaban insultos bastante infantiles. Por supuesto, eso fue así hasta que Harriet ya no pudo contenerse y comenzó a reírse, atrayendo la atención del chico hacia ellos, hacia ella más específicamente. Su leve sonrisa casi la distrajo de las miradas de enojo que recibió de los Dursley por su propio arrebato. Rápidamente desvió la mirada hacia sus viejos zapatos. «Bueno, ¿quién es?». Finalmente, el dueño de la voz apareció en la puerta, empujando bruscamente al chico detrás de él para que viera a sus visitantes por sí mismo. Los Dursley y Harriet se quedaron atónitos una vez más, esta vez por lo que presenciaron cuando un hombre se alzaba frente a ellos. Su cabello parecía tan salvaje como largo y, tal como lo describía el chico, era blanco como la nieve. A pesar de su imponente estatura, sus ojos marrones eran acogedores y sonrientes para combinar con la expresión de sus labios. «¿Vecinos?», preguntó. «Ese sí», respondió Petunia la primera, con las mejillas ligeramente rojas. «Hemos venido a darte la bienvenida al vecindario». «Bueno, ¿no es eso algo extraordinario?». La sonrisa del hombre se convirtió en una sonrisa mientras se hacía a un lado. «Adelante, por cierto, yo soy Jiraiya, y este es Naruto». «Jiraiya». Vernon también tenía problemas para pronunciar el nombre del hombre mientras seguía a su esposa al interior. Harriet estudió su casa con más curiosidad y descubrió que, en general, su diseño era muy parecido al de los Dursley. Tenían muebles normales. Un sofá beige con una mesa de té de madera y, en medio, un sillón reclinable. Su televisor era considerablemente más pequeño que el de Vernon, otra adquisición de la que le encantaba alardear durante las reuniones del vecindario. No hay nada digno de mención allí. Lo que sí le pareció extraño fue la clara falta de adornos.
La casa de los Dursley estaba adornada con fotografías de la familia, con excepción de ella misma, por supuesto, y aún más retratos de Dudley que mostraban su transformación de una mancha roja brillante al gran bufón que era hasta entonces. Junto con eso, varias chucherías relacionadas con los pasatiempos e intereses de Vernon y Petunia. No había tales fotografías en las paredes, personales o decorativas. No había alfombra sobre el piso de madera, ni siquiera un solo jarrón, nada que adornara la casa en absoluto. Pensándolo ahora, Harriet tampoco recordaba haber visto un felpudo. «Soy Petunia Dursley», se presentó su tía. «Este es mi marido, Vernon, y este joven apuesto es nuestro hijo, Dudley». Cuando no presentó a Harriet, Jiraiya y Naruto intercambiaron una breve mirada que los Dursley parecían perfectamente ignorantes. «¿Y quién puede ser?», preguntó el hombre, sonriéndole amablemente. La sonrisa de Petunia pareció desvanecerse. «Oh, esa es Harriet». Incluso en su mejor comportamiento, su tía no pudo evitarlo e hizo poco por ocultar su rencor hacia Harriet. La mayoría de la gente no le prestaba atención a esto, pero por una razón u otra, la extraña pareja sí lo hacía, intercambiando entre ellos otra mirada más preocupada. La propia Harriet se preguntó si simplemente estaba participando en alguna ilusión. «Es un placer conocerlos a todos, ¿no es así, Naruto?», dijo Jiraiya, dándole un ligero codazo al chico, que ahora parecía haber perdido todo interés en ellos en tan poco tiempo. Para entonces, Harriet estaba convencida de que lo que había creído haber presenciado antes, lo que les preocupaba, era en realidad solo su imaginación. Aunque debería haber sabido que no debía esperar nada diferente, no pudo evitar sentirse decepcionada. «Sí, claro», murmuró Naruto, su tono indicaba lo contrario. «Bueno, voy a salir a caminar. Voy a conocer el vecindario». «Como sea», dijo Jiraiya con desdén. «¿Por qué no me acompañáis a la cocina a tomar un té? No puedo esperar a probar un poco de ese delicioso pastel». «Ese sí. Está delicioso», convino Vernon nervioso. Una vez más, Harriet se preguntó si ella era la única que se daba cuenta de las reservas de su tío. «Mamá, ¿puedo ir con el niño raro?», preguntó Dudley. «¿Niño raro?». Naruto le lanzó una mirada fulminante al chico regordete que todos parecieron ignorar. «Dudley», lo reprendió Petunia sin ningún significado real. «Solo si te comportas», añadió Vernon, aunque sus palabras también carecían de cualquier tono severo. Naruto no parecía muy contento con la idea y parecía dispuesto a protestar cuando una mirada mordaz de Jiraiya lo silenció. «¿Por qué no viene tu hija también?», sugirió Jiraiya. «Nos dará un momento para conocernos mejor sin que los pequeños nos interrumpan». «No será necesario», dijo Vernon riendo. «Se comportará como debe ser aquí, ¿no te parece, Harriet?». Su tono desenfadado se tornó rápidamente severo, lanzando a la muchacha una mirada feroz que ninguno de los nuevos vecinos pasó por alto. Sin embargo, ante una mirada tan acalorada, Harriet no se dio cuenta de ello. «Quiero que ella venga», dijo Naruto. Harriet se sobresaltó ante sus palabras, y de inmediato desvió su atención del rostro enrojecido de su tío hacia el chico. Él también parecía enojado, aunque su atención no estaba en ella sino en su tío, y ella no estaba segura de qué pensar al respecto. En su presencia, los Dursley intercambiaron una mirada antes de aceptar de mala gana. «Muy bien», concedió Petunia. «Ahora te comportarás como es debido, ¿no es así, Harriet?», le advirtió. «Ese sí». Harriet, todavía completamente sorprendida por haber sido invitada, asintió con la cabeza indicando que estaba de acuerdo. «Vámonos entonces», dijo Naruto. Harriet siguió a los dos chicos dócilmente mientras Dudley presionaba a Naruto para que respondiera qué juguetes tenía, mientras enumeraba los que tenía. No estaba del todo sorprendida por la falta de control de Dudley. Era un matón de cabo a rabo, pero Naruto era más alto que él por al menos una cabeza, y también debía ser 1 o 2 años mayor. La mirada ceñuda que tenía en su rostro no hacía referencia a alguien que pudiera dejarse empujar. Harriet se puso nerviosa cuando se dio cuenta de lo que estaba haciendo. Miraba fijamente, claro. Naruto llevaba una sencilla camiseta negra encima de un sencillo par de pantalones azules. Su nombre era extraño, pero el inglés que hablaba hizo que Harriet creyera que su nuevo vecino podía ser estadounidense.
Harriet había visto algunas películas estadounidenses en la escuela, en su mayoría películas animadas y familiares populares, y su acento sonaba casi idéntico a los que había oído. Y ahora que lo pensaba, también el del hombre mayor. Sus nombres, por otra parte, sonaban más extranjeros de lo que ella esperaba de los Estados Unidos. Dudley parecía impacientarse ante la falta de respuestas reales de Naruto más allá de despidos rápidos y gruñidos de una sola sílaba. Aunque no parecía muy interesado en tentar a la suerte contra el chico más alto, Harriet se dio cuenta rápidamente de que eso no era un buen augurio para ella cuando su vil atención se centró en ella. ¿Quieres ver algo divertido?, preguntó Dudley con picardía. Naruto ofreció otro zumbido desinteresado en respuesta, pero pareció complacerlo al realmente prestarle atención. Mira sus zapatos. Harriet sintió que se le encogía el corazón y se le calentaba el rostro cuando Dudley señaló sus zapatos. Eran un par de zapatillas viejas y sucias con algunos desgarros en los costados y cordones demasiado largos. No ayudaba que los cordones estuvieran amontonados dentro de los zapatos, ya que no sabía cómo atarlos. Nadie se molestó en enseñarle y ella estaba demasiado avergonzada y asustada para preguntar. Con su atención puesta en sus zapatos, no se dio cuenta de que Dudley se acercaba hasta que él le dio un golpecito en la nariz con su gordo dedo en forma de salchicha. ¿Entendido? Lágrimas de dolor y humillación inundaron sus ojos mientras Harriet se tapaba la nariz, sintiendo que ardía y palpitaba. ¡Hey! La intensidad del grito de Naruto la hizo saltar un poco. Harriet observó con los ojos muy abiertos cómo se acercaba a Dudley y lo empujaba. Duro. Dudley se tambaleó hacia atrás un par de pies antes de que su propio peso finalmente lo venciera y cayera, aterrizando sobre su trasero con un golpe audible. Claramente no esperaba tal respuesta, sus mejillas regordetas rápidamente se pusieron rojas y sus ojos azules se abrieron de miedo absoluto y se llenaron de lágrimas. ¿Crees que eso es gracioso?, continuó Naruto enojado. La brutalidad con la que habló asustó incluso a la propia Harriet, y ella no era el centro de atención. Su furia era tal que casi sintió lástima por Dudley. Casi. El muchacho, todavía de culo, empezó a retroceder con toda la gracia de un crustáceo ebrio hasta llegar a la acera. La ligera diferencia de altura entre la acera y la calle hizo que rodara sobre ella, dejando al descubierto su gordo vientre. «Voy a delatar a mis padres sobre ti», gritó Dudley. Harriet nunca había visto a Dudley tan conmocionado ni correr tan rápido. «Sí, ve y llora con tu mamá, gordo imbécil», gritó Naruto detrás de él. A pesar de su incredulidad, se estremeció levemente cuando él dirigió su furiosa atención hacia ella. Harriet permaneció inmóvil, todavía afectada por la repentina y violenta demostración. La miró, su expresión de enojo se transformó en una de breve confusión antes de que la comprensión tomara su lugar y su rostro se suavizara. ¿Estás bien?, preguntó Naruto suavemente. Ese sí, chilló Harriet. Naruto suspiró y se dio una palmada en la nuca, alborotándola ligeramente, desplazando aún más su ya indómita melena. Harriet se estremeció de nuevo y cerró los ojos ante su llegada. Temiendo lo peor, los abrió de inmediato cuando sintió una mano cálida alborotar su propio cabello con mucha delicadeza. Ella abrió los ojos y descubrió que él le estaba sonriendo. «Eres un buen chico», dijo, bajando un poco el tono de voz, con un ligero temblor inicial. «Me doy cuenta, así que si alguna vez vuelve a causarte problemas, me lo dirás, ¿sí?». En ese momento, Harriet se dio cuenta de algo. El chico la había defendido y protegido. Respondió con bastante enojo al descarado acto de burla de Dudley en lugar de sumarse o simplemente ignorarlo como tantos otros habían hecho antes que él. Nadie había hecho eso por ella antes. «Oye», Naruto le tocó suavemente la nariz roja. «No lo pienses demasiado. Ahora, ¿qué tal si te atamos los zapatos antes de que te caigas?». Harriet observó atentamente y sin palabras como Naruto se arrodillaba ante ella para sacar los cordones de sus zapatos y comenzar a atárselos. O al menos lo intentó. Los cordones eran mucho más largos de lo que debían ser, lo que daba como resultado bucles largos que aún tocaban el suelo. Se sintió completamente incómoda de pie frente al chico mientras refunfuñaba y desataba los cordones. Tomó uno entre sus dedos y pareció alcanzar algo que tenía a su lado antes de detenerse para mirarla. Ella se puso nerviosa y se dio la vuelta rápidamente.
Sintiendo un tirón en sus pies, miró hacia abajo para ver que el niño había tomado uno de los cordones y los había envuelto entre sus dos dedos índices y tiró, rompiendo el cordón sin esfuerzo. Ningún esfuerzo en absoluto. Harriet sabía que no debería haber sido posible, incluso si sus zapatos eran viejos, incluidos los cordones. Sin embargo, su principal enfoque estaba en su técnica, con la esperanza de aprender de un vistazo cómo atarse los zapatos para evitar la vergüenza futura. Ella no tuvo tanta suerte. Después de atarle rápidamente el otro zapato, se puso de pie nuevamente y miró a Harriet de manera interrogativa. Bueno, eso debería servir por ahora. Supongo que no sabes cómo atártelos tú misma, ¿no? Preguntó Naruto. No, admitió Harriet tímidamente. Tarareó, y el sonido se parecía más a un gruñido. ¿Por qué tus padres no te han enseñado a atarte los zapatos? Porque no son mis padres. Dijo Harriet casi gritando mientras lo hacía y de inmediato se sintió avergonzada por haberlo hecho. ¿No lo son? Naruto solo parecía confundido. Harriet bajó la mirada y se preguntó si Dudley se reiría de ella por ser huérfana. Muchos de los otros niños de su escuela lo hacían cuando Dudley lo mencionaba, a menudo en tono de burla. No. Mis padres murieron en un accidente de coche cuando yo era más pequeña. No los recuerdo bien. Mi apellido es Potter, admitió. Mi tía Petunia y mi tío Vernon me han cuidado desde entonces. Oye, la suavidad de su voz atrajo su atención una vez más. Sé que esto probablemente no te hará sentir mejor, pero yo también soy huérfano. ¿De verdad? Preguntó Harriet, asombrada. Pero ese hombre se quedó callada. Ese viejo chivo es mi padrino, terminó Naruto con una sonrisa. Quiero decir, ¿realmente me veo tan feo como él? Harriet se rió de la descripción que había hecho del hombre y de sus interacciones bastante divertidas. Su tristeza quedó casi olvidada, aunque la última pregunta la avergonzó. Ella ciertamente no lo creía así. Ya sabes, comenzó Naruto con un brillo en los ojos, sabía que no había forma de que pudieras tener un parentesco cercano con esa gente. ¿En serio? ¿Por qué dices eso? Preguntó Harriet. Porque eres demasiado linda para ser su hija, o la hermana de ese cerdo, dijo, presionando suavemente su dedo índice y medio contra su frente. Harriet se quemó. Te estás burlando de mí. La acusó, secretamente esperando que no lo hiciera porque sería otra novedad. Alguien que la llamara linda, claro. Al menos alguien de su edad. Curiosamente, Harriet era agasajada ocasionalmente por desconocidos mayores vestidos con ropa extrañamente polvorienta, pero ella intentaba no prestarles atención. Naruto continuó sonriendo, y a pesar de sus expectativas negativas, no había signos de burla o malicia. Lo soy, pero de manera amistosa, dijo. ¿Amistoso? Repitió tímidamente Harriet. Sí, dijo Naruto como si nada, y tal vez para él no lo fuera, pero para Harriet era una cruel esperanza. Entonces, Harriet, ¿quieres ser mi amiga? Ese sí. Lo había vuelto a hacer. Harriet ya no se molestó en intentar contener el rubor al oírlo reír. Aunque algo en el fondo le informaba de que el gesto no era por su culpa. De hecho, Naruto casi parecía feliz. Y en ese momento, ella sonrió porque también estaba feliz. Increíblemente, porque por primera vez en su vida, Harriet Potter tenía una amiga. Capítulo 2. Harriet se encontró una vez más encerrada en su habitación debajo de las escaleras como una forma de castigo, con dolores de hambre que le retorcían el vientre, algo que le resultaba familiar. Sin embargo, a diferencia de sus confinamientos anteriores, no estaba triste ni enojada. Todo lo contrario, de hecho. No podía dejar de sonreír mientras repasaba los acontecimientos del día anterior, preguntándose a medias si realmente habían sucedido o no. Después de que su nuevo y primer amigo echara a Dudley, comenzaron a vagar sin rumbo por el vecindario. Vivían en un pequeño suburbio a unos pocos kilómetros del centro comercial o parque más cercano, por lo que no había mucho que Harriet pudiera mostrarle. No es que estuviera familiarizada con ninguno de los dos, pero estaba feliz de acceder a su pedido de conocerla, aunque a ella le pareció bastante peculiar la forma en que él eligió conocerla. Naruto le preguntó qué le gustaba, qué no le gustaba y qué sueños tenía para el futuro. Harriet expresó inmediatamente su desdén por los Dursley y rápidamente se arrepintió de haberlo hecho.
Estaba realmente desanimada por su vida y su situación vital, y se dio cuenta de que comenzaba a despreciar a los Dursley, tal vez no tanto como ellos la despreciaban a ella, pero no estaba segura de que contarle a Naruto sobre su vida familiar fuera una buena idea. Esto se debía principalmente a que no estaba segura de cómo reaccionaría si supiera toda la verdad sobre ella. Naruto pareció ver a través de su débil actitud de desviar la atención y le insistió hasta que, en su desesperación por conservar a su única amiga, junto con las frustraciones acumuladas, ella le contó todo. Desde los insultos, el abuso físico de Dudley y su situación para dormir. A pesar de haberle contado todos sus problemas, Harriet nunca tuvo la intención de ser tan sincera con un chico que había conocido apenas unos minutos antes. Pero una vez que empezó, sus sentimientos de frustración crecieron sin control y antes de que se diera cuenta, le contó todo. Bueno, casi todo. Si tuviera que entrar en detalles sobre el abuso de los Dursley, hablarían durante horas. Solo le tomó unos minutos recuperar el sentido común y, aunque se sintió mejor por haberle contado finalmente a alguien, el arrepentimiento por haberlo hecho le pesaba en el estómago. El rostro de Naruto perdió toda expresión, pero eso no significaba que no estuviera enojado. Eso se hizo evidente por la fuerza con la que apretó los puños, tanto que pudo escuchar sus dedos crujir y ver cómo sus nudillos perdían el color. Pero no fue más allá de eso. Naruto solo escuchó sus palabras y cuando finalmente terminó, dijo que le contaría todo lo que ella le acababa de decir a su padrino. Después de eso, pasó a temas mucho más livianos. Al menos lo intentó. Harriet se sintió avergonzada al descubrir que no tenía mucho que ofrecer en lo que se refiere a lo que le gustaba. Ciertamente tenía muchos intereses, pero eran cosas que le hubiera gustado hacer o poseer, en lugar de aspectos positivos reales de su vida. Incapaz de guardarse esos pensamientos para sí misma, decidió que ya le había revelado demasiado. Al final, Harriet le dijo que le gustaba leer, lo cual era cierto y una de las pocas cosas que los Dursley le permitían hacer siempre que los libros fueran de la biblioteca de la escuela para que no tuvieran que comprarle nada. Tenía el beneficio adicional de mantenerla tranquila y fuera del camino cuando no la necesitaban. Y no era como si Dudley leyera alguna vez, así que más allá de su típico acoso, ella realmente no tenía que preocuparse de que él tomara y arruinara sus libros escolares. Naruto mencionó de pasada que su padrino era un escritor, pero inmediatamente pareció arrepentirse de haberlo hecho. Le hizo prometer en ese mismo momento que nunca, bajo ninguna circunstancia, leería ningún libro que pudiera encontrar en su casa. O cualquier libro que su padrino pudiera ofrecerle. No entró en detalles sobre el motivo y Harriet no quería presionarla con su nueva amistad, por lo que accedió fácilmente a prestar atención a su advertencia. En cuanto a sus sueños para el futuro, Harriet quería una familia. Una familia de verdad. Era todo lo que siempre había deseado y así se lo dijo. Naruto le sonrió. Una sonrisa que a Harriet le estaba empezando a gustar. Era cálida, brillante y la llenaba de una sensación de felicidad al saber que era real y que era para ella. Aunque deseaba que no la molestara. No era para nada malicioso, pero la puso nerviosa con su respuesta. Dijo que una chica linda como ella no tendría problemas para encontrar una familia en el futuro. Como si los chicos eran asquerosos, excepto Naruto, y tontos también, excepto Naruto. Harriet no tenía ningún interés en ellos en ese momento, a pesar de tener una vaga idea de cómo se creaban las familias. Ella solo quería un lugar al que pudiera pertenecer. Tal vez, pensó Harriet, ya había encontrado ese lugar. O al menos una apariencia de lo que deseaba. Sabía que probablemente se estaba adelantando a los acontecimientos, pero su situación no parecía tan sombría con Naruto cerca. No le tenía miedo a Dudley, ni siquiera a su tía o tío, quienes le gritaron cuando regresaron. Harriet se sorprendió al descubrir que no eran tan aterradores cuando se paró detrás de la figura inquebrantable de Naruto. Fue una grata sorpresa ver a un adulto defenderla también. Vernon le había estado gritando a Naruto, amenazándolo con darle un golpe con el cinturón hasta que Jiraiya se colocó frente a los dos y de repente sus diferencias de altura se hicieron evidentes. Era mucho más alto que su tío y, al igual que su ahijado, Jiraiya ponía una cara aterradora cuando estaba enojado. Eso fue antes de que Naruto le ofreciera una pequeña muestra de cómo la estaban tratando.
Harriet estaba casi segura de que se habría desatado una pelea entre los dos hombres si su tía no hubiera intervenido, rogándole a su esposo que se calmara para poder irse. Al salir, Hirai ya había amenazado con llamar a las autoridades si ella sufría algún tipo de daño el lunes. Afortunadamente, ni su tía ni su tío le hicieron daño físico, salvo las ocasionales nalgadas que le dieron cuando era más pequeña. Sin embargo, estaban bastante contentos de permitir que Dudley lo hiciera bajo el pretexto de jugar bruscamente con su niñez. Recibió una reprimenda a su regreso. Harriet soportó lo que parecieron horas de gritos y amenazas de castigos por venir hasta que Vernon se puso rojo como un tomate y se agotó y Petunia gritó hasta quedarse ronca. Había estado encerrada en su cubículo desde entonces, después de haber sido enviada sin almuerzo ni cena, los dolores del hambre una vez más le retorcieron el vientre. A pesar de esto, no pudo evitar sentirse feliz y emocionada por un detalle que Naruto le reveló. Él iría a la escuela con ella. Durante el poco tiempo que quedaba del semestre, Harriet esperaba con ansias poder hablar con su nuevo amigo el lunes siguiente en la escuela. Sospechaba que sería el único momento en el que podría hablar libremente con él. Sobre todo porque los Dursley ya le habían prohibido estrictamente verlo. Pero eso era en casa. Ni siquiera ellos podían controlar lo que hacía en la escuela. Harriet apartó distraídamente lo que debía ser una araña que se arrastraba por su brazo mientras pensaba en el niño y se preguntaba qué estaba haciendo en ese momento. Naruto estaba acostado en su nueva cama, en su nueva habitación, con los dedos entrelazados detrás de la cabeza. Miraba fijamente el techo blanco que había encima, sus ojos recorriendo perezosamente las desordenadas pinceladas que creaban un paisaje de rayas y puntos blancos, mientras su mente evocaba imágenes y patrones inexistentes para ocupar el tiempo. La ventana a su derecha estaba lo suficientemente entreabierta para dejar entrar la brisa ocasional, junto con el sonido del tráfico distante y el alegre parloteo de los pájaros. El sol estaba bajo en el cielo de la mañana, brillando a través de su ventana sin persianas, acentuando el vacío con un suave tono naranja. Estaba relajado, pero su mente estaba lejos de estar tranquila. Por más que lo intentaba, Naruto no podía evitar que sus pensamientos se desviaran hacia el recuerdo del techo de su apartamento, en un mundo que ahora parecía muy lejano, y las imágenes que evocaba de él en sus muchos momentos de aislamiento. Había un par de remolinos, una flor deforme e incluso un gato, tal vez incluso un perro, dependiendo de lo mucho que entrecerrara los ojos o de lo aburrido que estuviera. Y para cuando se sentía solo, también había una mancha de agua particular de una fuga que de alguna manera formaba un círculo perfecto. Un círculo con dos grandes grupos de pintura seca alineados casi a la perfección para formar un par de ojos. Había una hendidura de cuando jugaba la pelota consigo mismo que le servía de nariz, con una mancha de pintura que le daba a la cara una sonrisa torcida. Giró la cabeza hacia la derecha y se quedó mirando el lugar vacío que antes ocupaba su mesita de noche. Sobre un viejo y destartalado mueble había una única imagen de lo que una vez fue el día más feliz de su vida, ahora solo un recuerdo sombrío y lejano, engañado por el tiempo y una mentalidad cambiante. La fotografía era de su equipo, la imagen que encapsulaba para siempre el estado desintegrado del equipo 7. Recordaba el día de la foto con mucha claridad. Estaba mirando fijamente a Sasuke, que acababa de hacer un comentario desagradable sobre él, y el chico parecía bastante molesto por compartir un espacio entre ellos. Pero ese era el tipo de persona que era, perpetuamente enojado y con un sentido inflado de autoestima. No importaba cuántas veces Naruto intentara hacerse amigo de él, el desprecio era todo lo que ofrecía a cambio. Fue un esfuerzo infructuoso, lamentaría más tarde. Sakura estaba parada entre ellos, feliz como podía estarlo considerando que estaba en el mismo equipo que su enamorado, aparentemente ajena a la gran cantidad de negatividad que la rodeaba. Más tarde, se pondría del lado de Sasuke más a menudo de lo que no y le dolía cada vez. Finalmente, estaba su sensei, Kakashi, que parecía avergonzado y desconcertado por su comportamiento, palmeando la parte superior de la cabeza de Sasuke. Una actitud que mantendría durante el breve tiempo que pasaron juntos. El hombre no era lo que Naruto consideraría un verdadero maestro. Pero Naruto decidió, en ese momento, no centrarse en los aspectos negativos del equipo 7, y había muchos. Ya lo había hecho, una y otra vez.
En cambio, decidió pensar en una de las razones por las que toleraba la animosidad de Sasuke y la indiferencia de Kakashi, y esa era Sakura. Siempre sonreía cuando pensaba en su compañera de equipo con cabello rosa, un par de hermosos ojos verdes y una frente más grande de lo normal que la avergonzaba, pero a él le parecía linda. Por encima de todo, Naruto extrañaba a Sakura, aunque se daba cuenta de que probablemente ella nunca le hubiera correspondido. Ahora lo único que quería era verla una vez más. Por más optimista que fuera en su visión del mundo, la vida lo había convertido en una especie de realista. Jiraiya lo llamaba pesimismo, pero las experiencias de Naruto moldearon sus expectativas. Estar tan lejos de casa no ayudó mucho a mejorar su perspectiva. Naruto dejó escapar un suspiro entrecortado mientras recordaba la serie de eventos que llevaron a su partida de las naciones elementales. Sus primeros recuerdos de vida estaban empañados por la soledad, amplificada por los prejuicios de los extraños. La vida como huérfano no había sido fácil, eso era de esperar de alguien con la mala suerte de venir al mundo sin familia. Su situación empeoró por culpa de las mismas personas que se suponía que debían protegerlo en ausencia de sus padres. El orfanato de Konohagakure estaba formado principalmente por mujeres de fe y, sin embargo, siempre parecían olvidar sus creencias cuando se trataba de él. A menudo le gritaban por la más mínima transgresión percibida, incluso aquellas que estaban fuera de su control. Esto iba desde su incapacidad para aprender al mismo ritmo que los otros niños, hasta algo tan insignificante como simplemente reírse. El castigo que recibían por romper cualquiera de sus reglas espontáneas variaba. La mayoría de las veces lo azotaban durante mucho más tiempo del que se le debía dar a un niño que se portaba mal, y con mucha más fuerza todavía. Solo podía tener cierta suerte. Quienes realmente lo despreciaban apuntaban a la cara y no siempre usaban las manos. Y cuando se sentían particularmente mal, lo dejaban sin comer durante días, en correlación con su pena capital. Naruto todavía se estremecía al recordar los abusos que sufrían. Sin embargo, por más dolorosos que fueran sus castigos, el aislamiento siempre era peor. Los cuidadores siempre le impedían jugar con los otros niños y, del mismo modo, lo desalentaban e incluso castigaban a cualquiera de los otros niños por el mero hecho de hablarle. Por otro lado, no lo intimidaban y, a veces, lo alentaban. Su pesadilla viviente en el orfanato continuó hasta que cumplió 7 años, momento en el que la matrona principal decidió arrojarlo a las frías y fangosas calles a finales del mes de noviembre, un mes particularmente gélido para el país del fuego. Naruto nunca descubrió exactamente qué fue lo que hizo, o mejor dicho, que no hizo para provocar que la mujer arrojara a un niño al mundo imperdonable. Hasta la fecha, Naruto solo podía especular que tenía que ver con la bestia con cola que había sellado en su interior al nacer. Una verdad que no descubriría hasta mucho más tarde en su vida. Tras su abrupto desalojo, Naruto solo pudo vagar por las calles, sobreviviendo de las obras de los demás porque rara vez encontraba amabilidad. Eso fue hasta que se metió en la basura de un puesto de comida que olía delicioso. Los Ichiraku siempre habían sido amables con él. Teuchi y su hermosa hija, Ayame. Ella fue quien lo encontró. Ella estaba sacando la basura cuando lo descubrió rebuscando en la de ellos en busca de algo comestible. En lugar de echarlo, como muchos otros tendían a hacer, la niña lo hizo pasar inmediatamente. Lo alimentaron, le ofrecieron una agradable noche de sueño en una cama cálida, después una ducha aún más caliente, y su primer encuentro con la decencia humana. Lo llevaron a conocer al Hokage al día siguiente, una vez que les dijo cómo y por qué estaba comiendo de su basura. El número de personas que amaban a Naruto era reducido, tan pocas que podían contarse con los dedos de una mano. La pequeña familia de dos ocuparía por siempre un lugar especial en su corazón. Los recuerdos que Naruto tenía del Sandaime Hokage, Sarutobi Hiruzen, por otro lado, eran agridulces. El anciano lo había recibido con una calidez y amabilidad que no creía posible hasta el reciente encuentro con los Ichiraku. Después de tomarse el día para conocerlo, el Hokage le consiguió un apartamento de una habitación con una asignación semanal para mantenerse. Incluso lo inscribió en la academia poco después. El Sandaime, o anciano, como cariñosamente lo llamaba, fue quien le regaló el chándal naranja, que usó durante mucho más tiempo del que debía, junto con las gafas que ahora están en posesión de Konohamaru.
Incluso lo llevaba a comer una vez al año por su cumpleaños, donde le daba otros pequeños regalos que atesoraría con cariño. Todavía tenía a Gama-chan, su billetera de sapo de su 10º cumpleaños. Desafortunadamente, por más amable que haya demostrado ser el Hokage, también le había mentido durante el tiempo que lo conoció, hasta su desafortunada y prematura muerte. Naruto recordó que se sentía particularmente solo en los días previos a su cumpleaños. No solo la agresividad de los aldeanos aumentaba en el mes de octubre, sino que también le recordó algo que nunca olvidó. No tenía familia. O al menos eso creía él en aquel momento. Este sentimiento persistía, incluso en compañía del anciano. El Hokage lo llevaba a un lugar de su elección, dentro de lo razonable, por supuesto, y Naruto siempre elegía ir al parque antes de que terminara su día con una visita al puesto de comida de Ichiraku. Solo en presencia del Hokage se le permitía jugar con los otros niños sin inmutarse. Pero a medida que crecía, jugaba poco. Naruto solía sentarse y observar cómo otros niños jugaban y reían alegremente junto con sus seres queridos. En silencio, hervía de envidia cuando los padres empujaban a sus hijas en los columpios y cuando las madres consolaban a sus hijos cuando se caían, besándolos para que se fueran del dolor. Fue en esos momentos que Naruto le preguntó infructuosamente al anciano si sabía quiénes eran sus padres y si lo amaban. Pensó que si alguien sabía sobre sus padres, ese sería el Hokage. Sus respuestas siempre eran las mismas. Que no sabía cómo estaban sus padres, que simplemente lo habían descubierto solo la noche en que el Kyuubi atacó, probablemente huérfano por culpa de la bestia, como a muchos otros. Aunque el anciano siempre parecía seguro de que, fueran quienes fueran, seguramente lo amaban. Era mejor que ser el hijo bastardo no deseado de un shinobi caído en desgracia y una prostituta callejera común, como estaba acostumbrado a escuchar de casi todas las demás personas a las que había preguntado. En ese momento, Naruto creyó la mentira del anciano más porque quería. No podía soportar la idea de que sus padres simplemente lo abandonaran. Naruto sintió una sensación de alivio contradictoria cuando descubrió que ese no era el caso. Finalmente, el Sandaime le reveló la verdad. Desafortunadamente, fue en la muerte y en forma de una carta que le entregaría tras su inesperado fallecimiento. Asuma, el mismísimo hijo del Sandaime, había sido quien le entregó la carta mientras aún se estaba recuperando de su pelea con Gaara. La intención original del Hokage era decirle la verdad detrás de sus orígenes cuando cumpliera 16 años, o cuando percibiera que estaba listo. Naruto resintió totalmente la idea. Sabía del Kyuubi, que le había revelado la traidora Mizuki. Un secreto posiblemente más peligroso que él pudo guardar. Y otra mentira más del Sandaime. Cuando le preguntaron no solo por qué estaba solo, sino por qué era aparentemente despreciado por la mayoría de la población de la aldea, su respuesta fue, una vez más, ignorancia. La verdad del asunto era que la gente de Konohagakure lo odiaba porque 12 años antes, el Kyuubi de alguna manera escapó de su madre, probablemente debido al estrés de dar a luz. Su padre luego selló a la bestia con cola en la única persona en la que podía confiar, su propio hijo, a costa de su vida. No era hijo de un shinobi caído en desgracia, sino del estimado cuarto Hokage, Namikaze Minato. Su héroe de la infancia y una de sus principales inspiraciones para querer convertirse en Hokage. Todos amaban a su padre, sin saber que estaban despreciando a su propio hijo. Según el Sandaime, su madre era una poderosa kunoichi, Uzumaki Kusina. La única sobreviviente de un clan que alguna vez fue grande, los Uzumaki. El anfitrión anterior del Kyuubi. Compartía con su madre más que solo su nombre. Era hijo del venerado cuarto Hokage, con un poderoso linaje que corría por sus venas, heredado de su madre. Estaba destinado a la grandeza, según afirmaba el Hokage en la carta. En esa misma carta le pedía perdón por no haberlo ayudado a alcanzar esa grandeza. Era difícil negarle el perdón al anciano. A pesar de todas sus mentiras y sus dudas, era una de las pocas personas que lo trataba con verdadera amabilidad. Naruto estaba muy enojado con el Sandaime Hokage, pero siempre amaría y extrañaría a Sarutobi Hiruzen. Lamentablemente, ni siquiera pudo asistir a su funeral. Aunque todavía estaba muy enojado con el anciano en ese momento, quería ofrecer sus últimos respetos y despedirse del hombre que era, en todo menos en la sangre, un abuelo para él.
Tras la muerte del Sandaime Hokage en la fallida invasión de Orochimaru, Jiraiya prácticamente lo secuestró de la aldea y lo llevó en busca de un Hokage sustituto, uno que no fuera un halcón de guerra completo como Shimura Danzo. Nunca conoció al hombre, pero Jiraiya evidentemente sí le advirtió sobre sus peligrosas ambiciones de asegurar la posición de Konoha como la principal superpotencia del mundo a través de la guerra y la conquista. Era probable que el hombre explotara su futura posición como Hokage para obligarlo a ser esclavo. Naruto, a quien le habían mentido y controlado durante toda su vida, no tenía intención de convertirse en un arma viviente. Protegería su aldea con su vida, pero no por el bien de su libertad. El día que descubrió la verdad fue el día en que decidió que ya no permitiría que otros dictaran su vida. En ese momento, Jiraiya no era consciente de su recién adquirida comprensión de la verdad que todos conspiraron para ocultarle, incluido su propio padrino, que parecía contento con continuar con el engaño. Naruto esperó con impaciencia a que el hombre asumiera su responsabilidad fallida. No lo hizo, al menos no cuando importaba. Aprender una de las técnicas más famosas de su padre fue lo único que hizo que las amargas palabras se quedaran en la punta de su lengua con impaciencia cada vez que Jiraiya hablaba del gran Namikaze Minato. Eso, y que tenía otro secreto que ocultarle al hombre. Mientras Jiraiya le enseñaba el Rasengan durante el día, estudiaba el arte del sellado por la noche. Junto con la verdad, el anciano le había dejado una caja que contenía algunas de las posesiones de sus padres. Entre ellas, un libro de sellos. Un regalo inacabado y, muy posiblemente, involuntario de su madre. Un trabajo en proceso que nunca se terminaría. Una especie de diario lleno de una multitud de sellos, e incluso de algunas de sus propias técnicas, tanto terminadas como en proceso. Las notas garabateadas en las páginas que mencionaban su nombre evidenciaban con tristeza que su madre tenía la firme intención de estar allí con él, enseñándole las costumbres de su familia y sus métodos y técnicas secretas. Desafortunadamente, la vida tenía otros planes para él. Naruto apenas había logrado comprar una guía para principiantes sobre cómo hacer sellos antes de su repentina partida. Los sellos requerían un conjunto de habilidades propias y únicas. Para comenzar, necesitaba aprender ciertos métodos de caligrafía, junto con el pseudo-alfabeto relacionado con los sellos. Muchas de las instrucciones de su madre asumían conocimientos básicos, de los cuales él no tenía. Se adaptó a ello mucho mejor de lo que jamás había imaginado. Naruto estaba un poco avergonzado de admitir que los estudios nunca habían sido realmente su punto fuerte. Puede que haya reprobado la prueba del genio 3 años seguidos, debido a su incapacidad para crear un clon, junto con algún sabotaje potencial, pero sus calificaciones académicas no le hicieron ningún favor. Sin embargo, de alguna manera aprender el alfabeto necesario para crear los sellos fue fácil. Las instrucciones de su madre, aunque a veces eran un poco confusas y poco claras, también eran bastante fáciles de seguir. En una sola semana que pasaron viajando en busca de Tsunade, el otro tercio de los 3 sabios, Naruto había aprendido la comprensión básica de la fabricación de sellos, momento en el que pudo cultivar sellos de almacenamiento básicos y explosivos. Evitó ahondar demasiado en los aspectos explosivos de la fabricación de sellos para no llamar la atención de Jiraiya y por lo peligroso que era realmente el tema. Los sellos de almacenamiento, por otro lado, eran una habilidad que Naruto encontró particularmente útil cuando comenzó a descubrir que su dinero desaparecía de Gama-chan con cada vez mayor frecuencia. El culpable fue descubierto fácilmente. En los días posteriores a la creación del sello de almacenamiento dentro del forro de su chándal, Jiraiya estaba de mal humor y a menudo se quejaba de los mocosos egoístas y las mujeres caras, sin confesar nunca su robo. El conocimiento de Naruto sobre los sellos también lo ayudó en lo que era su proyecto más ambicioso hasta el momento. La otra mitad, mucho más aterradora, del legado de su padre. La técnica del dios del trueno volador. Aunque no es necesariamente el nombre que hubiera elegido por su extensión y naturaleza superflua, la técnica le valió a su padre el apodo de destello amarillo. Simplemente acuñado en honor a los breves destellos que veía el enemigo antes de presenciar el fin de sus aliados. La misma técnica que ayudó a cambiar el rumbo de la Tercera Guerra Mundial Shinobi. Naruto tenía en su poder un kunai de 3 puntas. Sin embargo, no era una espada de combate cualquiera.
Era uno de los marcadores de teletransportación de su padre. El sello de teletransportación parecía bastante simple a primera vista. 4 sellos simples dibujados verticalmente en el mango, fáciles de replicar. Pero era solo la mitad de la ecuación. Su madre había ayudado a su padre a dominar la técnica creada por el segundo Hokage, Senju Tobirama. Ella escribió sobre ella con gran entusiasmo en una sección de su guía que era más periodística en contenido, junto con el conocimiento de la otra mitad del sello. Para lograr la teletransportación, uno necesitaba aplicar el sello correspondiente en su mano. Desafortunadamente para Naruto, su madre no tuvo la previsión de escribir el sello. Estaba seguro de que ella tenía sus razones para hacerlo, pero por lo demás no había más pistas sobre el otro sello. Naruto había estado muy tentado de pedirle ayuda a Jiraiya, ya que el hombre era algo así como un experto en sellos. O eso decía él. Había logrado romper cualquier sello disruptivo que Orochimaru le había colocado durante los exámenes. Sin embargo, sospechaba que su padrino no le habría permitido continuar estudiando la técnica de su padre si hubiera sabido que lo estaba intentando. Por más complejos y útiles que pudieran ser los sellos, su madre advirtió de sus muchos peligros en su libro. A pesar del peligro presente, Naruto persistió. En su mente, si Jiraiya se negaba a decirle la verdad por su cuenta, lo justo era guardar sus propios secretos. Mezquino, sin duda. Si tan solo lo hubiera sabido. Su viaje había sido un éxito parcial. Convencer a Tsunade de que regresara a la aldea no había sido fácil. La mujer era testaruda, llegando al extremo de faltarle el respeto al anciano y a lo que alguna vez representó como líder de la aldea. En ese mismo aliento, ella trotó por todo su propio sueño menguante. Aunque Naruto todavía estaba dolido por el engaño del anciano, no estaba dispuesto a permitir que ella le faltara el respeto a su memoria. Habían discutido, lo que se intensificó hasta convertirse en una verdadera pelea, antes de que un solo movimiento de su dedo puntiagudo lo enviara volando. Por supuesto, él tomó represalias con una forma imperfecta del Rasengan. Tsunade procedió a hacer un cráter en la tierra debajo de él, desviando su técnica de su trayectoria prevista y disipándose inofensivamente en la tierra. Fue entonces cuando Naruto se enteró de que la mujer era conocida por algo más que su título como la sabia de las babosas y su belleza. Su padrino la había descrito de una manera más pervertida, sin mencionar su abrumadora fuerza por encima del tamaño de su busto. Más tarde, Jiraiya le diría que su antiguo compañero de equipo era conocido por ser un legendario tonto. Después de que Naruto expresara su disgusto por lo que percibía como información innecesaria, el pervertido se rió, escribió algo en su cuaderno, antes de finalmente aclararse. Tsunade era una mujer jugadora, terrible con su suerte. Vivía un estilo de vida nómada no solo para escapar de sus fantasmas, sino también de sus cobradores de deudas. En su estado de ánimo enfadado, Naruto aceptó apostar su sueño a cambio de que ella regresara. Tsunade no creía que pudiera dominar el Rasengan en una semana. Después de unos días de arduo trabajo, finalmente pudo manifestar la técnica y así ganó la apuesta. Fue solo mediante el uso de un clon, pero Naruto tuvo suerte de que Tsunade no tomara en cuenta esos tecnicismos. Después de que él y Jiraiya tuvieron que salvarla de Orochimaru y su igualmente perturbadora asistente, Kobuto, era lo mínimo que podía hacer. Regresaron a la aldea y recibieron revelaciones preocupantes. En su ausencia, 2 miembros de Akatsuki se infiltraron en la aldea en su búsqueda. Los esfuerzos combinados de Kakashi, Gai, Azuma y Kurena y finalmente obligaron a los 2 intrusos a retirarse. No sin antes revelar sus intenciones. Los Akatsuki eran, después de todo, las bestias con cola. Jiraiya admitió a regañadientes que conocía a Akatsuki de antemano. Otra pieza de información que Naruto sintió que había aprendido en las circunstancias equivocadas. Dada la gravedad de la situación, se aferró a su creciente lista de palabras amargas junto con sus propias verdades. Si alguna vez hubo un momento para revelar lo que sabía sobre sus padres, ese habría sido. Los Akatsuki eran una organización peligrosa compuesta en su totalidad por shinobi de rango S decididos a capturar a las 9 bestias con cola. Naruto no podía concebir una amenaza más peligrosa. Ciertamente más peligrosa que cualquier viejo rencor que su padre y su madre pudieran haber acumulado.
Según la información de Jiraiya, no estaban preparados para comenzar a recolectar las bestias con cola hasta dentro de un par de años. El estado debilitado de Konoha puede haberlos animado a comenzar a hacerlo mucho antes. Konoha no podría soportar otro ataque tan pronto si lo intentaban de nuevo. Con esto en mente, abandonaron el pueblo casi inmediatamente. Lo hicieron en medio de la noche, después de una extensa reunión con Tsunade. Ella juró como Godaime Okage apenas unas horas después de su llegada. Konoha necesitaba desesperadamente un líder y, como líder de la aldea, ella aprobó un viaje de entrenamiento. Esa fue la historia oficial. Bajo la protección y guía de Jiraiya, debía aprender a tomar el control del Kyuubi para combatir la amenaza de Akatsuki. Esa era su verdadera misión. Naruto no pudo despedirse de nadie, aunque pensó que muchos lo extrañarían, con excepción de unos pocos elegidos. Habían transcurrido apenas 3 meses de viaje cuando todo empezó a salir mal. Habían estado acampando cerca de la frontera sur del País del Fuego, a menos de 100 millas al norte de la Tierra del Ti, lo suficientemente lejos de la mayor parte de la civilización como para invocar el chakra del Kyuubi sin llamar la atención innecesariamente. El proceso fue lento. La bestia no era muy cooperativa, y controlar su ira mientras estaba bajo su influencia resultó ser muy difícil. El control del chakra era la clave, pero no ayudaba, ya que no era muy bueno en eso. Kakashi solo le había enseñado a trepar árboles, lo que requería solo el control más básico. Desafortunadamente, la mayor parte de su entrenamiento inicial resultó en volver a lo básico de lo que ya debería haber sabido. Además de su entrenamiento con Jiraiya, Naruto se ocupó de continuar con su entrenamiento de sellos en un esfuerzo por completar la técnica del dios del trueno volador. A pesar de la perspectiva de una técnica tan poderosa, su principal enfoque estaba en su entrenamiento como Jinchuriki. Quería volverse lo más poderoso posible, para poder regresar a casa lo antes posible. Nunca podría haber imaginado lo complicado que sería lograrlo pronto. Hasta el momento, Naruto solo había podido utilizar el poder de una sola cola antes de que, de repente y de manera violenta, el bosque quedara arrasado. Sus 2 brazos se habían roto junto con muchas de sus costillas como resultado del ataque sorpresa. Cuando el polvo se asentó y la confusión se disipó, presenció a su mentor peleando con un hombre de cabello naranja, poderosos ojos morados brillantes y un abrigo negro con nubes rojas. La batalla resultante entre un sabio y un portador del Rinnegan fue desgarradoramente impresionante, a pesar de lo poco que pudo presenciar. Mientras Naruto luchaba contra Pain, estaba rodeado por otros 5 miembros de Akatsuki, todos similares en apariencia a su líder en el color del cabello y en el linaje óptico. Naruto llegaría a lamentar profundamente todo el tiempo que perdió intentando conseguir la aceptación y la atención de todos en lugar de centrarse en mejorar. Al haber estado recurriendo al chakra del Kyuubi, sus huesos se curaron rápidamente, las laceraciones que amenazaban su vida desaparecieron y, sin embargo, no tuvo ninguna posibilidad contra el poder de un verdadero shinobi. Fue derrotado de manera eficiente y contundente mientras que Jiraiya, que había luchado valientemente, estaba a punto de morir derrotado. La desesperación absoluta que experimentó en ese momento eclipsó cualquier otro y entregó el control a la bestia. Fue entonces cuando finalmente pudo conocer a su padre por primera vez desde su nacimiento. Un recuerdo que había olvidado durante mucho tiempo durante su desarrollo. Después de golpear a su padre con toda su ira, Naruto continuó desahogándose, ofreciendo una visión llena de desvaríos sobre su vida como un huérfano Jinchuriki. Naruto ciertamente se sintió reivindicado por haber visto la angustia en el rostro de su padre mientras describía cada una de sus pruebas y tribulaciones, así como también por ver cuán enojado se había puesto al descubrir cómo ambos sacrificios habían sido recompensados. Su padre afirmó que no había sido su intención. Se suponía que el Sandaime debía protegerlo, asegurarse de que la aldea lo aclamara como un héroe por haberlos salvado. Nunca estuvo destinado a ser abandonado, dejado a su suerte durante tanto tiempo, desamparado por todos los supuestos amigos de su padre. Naruto le creyó y, aunque le costó mucho, también lo perdonó. Desafortunadamente, el tiempo que pasaron juntos a partir de entonces fue breve. Su padre estuvo con él solo en espíritu, una última medida de seguridad en caso de que cerrara el control. Su padre le advirtió que no habría segundas oportunidades en el futuro.
No podía perder el control otra vez. Antes de su partida, su padre le había dado a Naruto la llave del sello del Kyuubi para que pudiera reinar sobre la bestia. También le mostró la otra mitad de la fórmula necesaria para activar la técnica del dios del trueno volador, aunque un poco reticente y orgulloso a la vez. Le advirtió brevemente sobre los muchos peligros de la técnica, incluido el posible agotamiento del chakra y la mala colocación del kunai, además de enfatizar la importancia de un sello construido correctamente. La fórmula que le había dado su padre era específica para él solo. No debía ser más que un punto de partida para que Naruto creara la suya propia. Si bien otros podían usarla, tenían que hacerlo por su cuenta, ya que la técnica funcionaba mejor con una fórmula específica para el usuario. Esa era la razón por la que la técnica mortal no era utilizada ampliamente por otros shinobi. El más mínimo error podría causar efectos adversos desconocidos. No debía trabajar en él ni utilizarlo a menos que estuviera bajo la supervisión directa de Jiraiya o fuera absolutamente necesario. Finalmente, con una sonrisa llorosa y un abrazo final, su padre desapareció de su vida una vez más. Naruto no tuvo tiempo de llorar. Cuando volvió en sí, descubrió que Tsunade lo había salvado. Solo que esta vez no fue en persona. El collar que había ganado en su apuesta de alguna manera, logró contener al Kyuubi el tiempo suficiente para que su padre apretara el sello. Como resultado, lamentablemente su regalo quedó destruido sin posibilidad de reparación. El paisaje circundante fue creado y quemado por la batalla. A su alrededor, en montones humeantes, estaban los cuerpos inmóviles de los miembros de Akatsuki. Cada uno parecía haber sido destrozado o destrozado. El poder del Kyuubi no debía subestimarse. Solo quedaba un nombre y el recuerdo perturbó a Naruto hasta el día de hoy. Al ver a su mentor tendido destrozado y derrotado bajo los ojos brillantes del hombre, en sus manos había una única vara negra suspendida sobre la espalda de Jiraiya, lista para matar. Naruto actuó por pura desesperación, mordiéndose el pulgar, dibujó la fórmula de su padre en su mano y arrojó el kunai de 2 puntas en dirección a Jiraiya. Su intención era agarrar a su padrino y escapar. Su acto inicial de teletransportación fue exitoso, logrando atrapar a Pain lo suficientemente lejos como para propinarle una poderosa patada, haciéndolo caer hacia atrás. Luego agarró a su padrino, volvió a lanzar su kunai y luego todo se volvió oscuro. Cuando despertó de nuevo, él y Jiraiya estaban en un hospital, en lo que más tarde descubrirían que era un mundo extraño o un periodo diferente en el tiempo. De las naciones elementales, habían aparecido en Salem, Massachusetts, en los Estados Unidos. De alguna manera, también habían tenido un lenguaje completamente nuevo impreso en sus mentes. No tenía ningún sentido y, sin importar cuánto teorizaran, ni él ni Jiraiya podían pensar en cómo era posible. No debería haber sido posible, pero mientras tanto, no tenían otra opción que aceptarlo. Después de todo, tenían preocupaciones mucho más urgentes. Escaparon del hospital y de las muchas preguntas tanto de los médicos como de la policía. Después de lo cual Naruto decidió finalmente decir sus propias verdades. Le contó a Jiraiya todo lo que había estado reprimiendo durante tanto tiempo. Desde su entrenamiento secreto con las focas, hasta su encuentro con su padre. Terminó con el abuso que sufrió cuando era niño como resultado de la negligencia masiva del Sandaime, Kakashi e incluso el propio Jiraiya. No tenía réplica. Si bien Jiraiya no estaba contento de saber que mantenía en secreto su trabajo sobre la técnica de su padre, estaba aún más arrepentido de que le presentaran sus defectos como su padrino. Al igual que con su padre antes que él, Naruto decidió perdonarlo. Pero, a pesar de que todo había quedado al descubierto, no pudo evitar sentir que la grieta que ya existía entre ellos parecía crecer aún más. Fue otro problema que decidió dejar de lado. Su principal objetivo era encontrar el camino a casa, donde quiera que estuviera. Se escondieron y cada día se producían descubrimientos más impactantes y desalentadores. Un mapa del mundo revelaba paisajes y contenidos que ninguno de los dos reconocía. No había señales de las naciones elementales en ningún lado, y mucho menos menciones de la aldea oculta entre las hojas. La comprensión fue desconcertante. Los humanos que habitaban el mundo actual eran casi idénticos a los suyos, físicamente, con la única diferencia real en su aparente falta de chakra.
Compensaban con creces sus deficiencias físicas con horribles armas de guerra y formas de tecnología similares, pero más avanzadas. Dio la casualidad de que se encontraban en la nación tecnológica y militarmente más avanzada de todas, Estados Unidos. Jiraiya decidió que habían atraído demasiada atención, por así decirlo, y logró colarlos en un barco de carga que, según descubrió, se dirigía a Irlanda, uno de los países de habla inglesa más cercanos al otro lado del mar desde Estados Unidos. Canadá estaba demasiado cerca de los Estados Unidos para su comodidad. Se habían mantenido en secreto desde entonces, tratando de darle sentido a la situación, pero no encontraron nada. Su única esperanza era la técnica que probablemente los había llevado a donde estaban ahora, la técnica del dios del trueno volador. Naruto escuchó que la puerta se abría en la planta baja, lo que significaba que Jiraiya había llegado. Se levantó de la cama y bajó las escaleras para hablar con él. Pensar en su hogar había reavivado su deseo de regresar a las naciones elementales, un fuego que nunca se apagó del todo. Encontró a Jiraiya en la sala de estar con la cara enterrada en una revista y soltó una serie de risas. Naruto se sintió molesto al ver la portada de la revista. Una mujer escasamente vestida la adornaba. Se suponía que debía estar comprando alimentos para la cena. Naruto se dejó caer sobre el sofá, permitiendo que el impulso llevara sus pies a la mesa de café con un golpe audible. Viejo, ¿cómo vamos a volver a casa si lo único que haces es leer esas revistas todo el día? No hizo nada por ocultar su impaciencia y su enojo. ¿Cómo podría no hacerlo, Naruto?, declaró Jiraiya, desconcertado porque se refirieran a él con el nombre que más despreciaba. Tienen tanto material en este mundo. ¿Sabías que incluso tienen tiendas enteras dedicadas a...? No quiero saberlo, interrumpió Naruto, arrojándole una almohada, que él esquivó fácilmente sin siquiera apartar la mirada de su revista. Tenemos que volver a casa. Jiraiya suspiró y colocó un separador en la revista, colocándola en su regazo con mucho cuidado. Esto solo sirvió para frustrar aún más a Naruto. Ya hemos hablado de esto antes, Naruto. No sabemos dónde puede estar nuestro mundo y ya hemos agotado todas las vías disponibles. Por alguna razón, nuestra conexión con los sapos se ha cortado, por lo que eso no funcionará, y el sello del dios del trueno volador, o al menos la variante que usaste para traernos aquí, actualmente está más allá de mi comprensión. Jiraiya solo reiteró lo que ya sabía. Naruto ya podía usar la técnica de su padre a voluntad. Después de haber intentado y fallado en regresar usando una invocación inversa al monte Moboku, enfocaron todos sus esfuerzos en descubrir su propia mitad de la fórmula. Con el amplio conocimiento de Jiraiya y la determinación de ambos de regresar a casa, lograron exactamente eso. A todos los efectos, Naruto aprendió a utilizar el dios del trueno volador. Eso no significaba que lo dominara o que conociera las complejidades más internas de cómo funcionaba realmente la técnica. Podía teletransportarse a un marcador de sello, pero ahí estaba el problema. El único marcador que tenía era el que lanzó para salvar a Jiraiya, y había llegado al nuevo mundo con ellos. Sin saber exactamente a dónde los había llevado, o cómo regresar, no había mucho que pudieran hacer. Su única esperanza era descifrar de alguna manera el funcionamiento interno de la técnica creada por el segundo Hokage. Maldita sea, se desanimó Naruto al mismo tiempo que suspiraba. Todo esto es culpa mía. Deja de ser tan dramático, muchacho, dijo Jiraiya con una sonrisa. Hiciste lo que creías que tenías que hacer. Nunca podría culparte por eso, y tú tampoco deberías. Diablos, probablemente ambos hubiéramos muerto si no lo hubieras hecho. Aunque me hubiera gustado que me hubieras dicho antes que estabas trabajando en la técnica de tu padre. Él estaría orgulloso de ti, ¿sabes? Eso es lo que puedo prometerte. Se miraron el uno al otro por un momento. ¿Sabes? Eso significaría mucho más para mí si no tuvieras esa revista en tu regazo, murmuró Naruto. Todavía no había revelado su encuentro con su padre dentro de su mente. Jiraiya tenía la impresión de haber encontrado la otra mitad del sello en el libro que dejó su madre. Maldito mocoso, resopló Jiraiya. Las gracias que recibo por intentar animarte. Está bien, lo entiendo, dijo Naruto, permitiéndose sonreír brevemente ante las palabras anteriores de su padrino.
Tenemos que ser pacientes hasta que podamos encontrar una manera de regresar, pero realmente tengo que ir a la escuela aquí. Tuvo suficiente educación para toda la vida. Por ahora tenemos que mantener un perfil bajo y tratar de no llamar más la atención de lo necesario. Quiero decir, imagina lo que dirían los vecinos si mi ahijado se quedara rondando por aquí todo el día, como una especie de delincuente, cuestionó Jiraiya dramáticamente. ¿Por qué un delincuente?, preguntó Naruto con el ceño fruncido por la molestia. Eso no viene al caso. Puede que hayas terminado la academia en casa, pero no hay nada de malo en estudiar más. Jiraiya se cruzó de brazos con una sonrisa burlona. Si vas a ser mi coautor, al menos voy a necesitar que aprendas a leer. Sé cómo leerte, viejo pedorro. Por cierto, estás empezando a oler como una persona mayor también. Como el interior de un armario polvoriento, respondió Naruto, pero fue rápidamente ignorado. Además, ¿no quieres mantener a esa chica a salvo de su familia hasta que podamos encontrar una manera de sacarla de allí?, preguntó Jiraiya. Supongo que sí, cedió Naruto. Pero no veo por qué eso tiene algo que ver con que yo vaya a la escuela. ¿De verdad Kakashi no te enseñó nada? Jiraiya negó con la cabeza, chasqueando la lengua. Todo se trata de mantener las apariencias. Tenemos que integrarnos, Naruto. Piénsalo de esta manera. O tratamos de encajar aquí, lo que significa que tú vas a la escuela, o vivimos nuestras vidas escondidos en el bosque, como un par de salvajes. Pero eso es lo que estábamos haciendo antes de venir aquí, dijo Naruto inexpresivamente. También imagino que preferirías quedarte para intentar ayudar a tu pequeño amigo, insistió Jiraiya. No podrás hacerlo si tenemos que mudarnos de nuevo. Sí, admitió Naruto, sus pensamientos se desviaron momentáneamente hacia la joven chica que logró tocar todas las fibras de su corazón. Eso es lo que te pasa por encariñarte, muchacho, lo reprendió Jiraiya. No te dije específicamente que no te involucraras con nadie aquí en caso de que encontráramos una forma de regresar. Sí, lo entiendo, la cagué otra vez, murmuró Naruto. Esta vez, fue Jiraiya quien suspiró. No es nada de eso, Naruto. Solo te estoy haciendo pasar un mal rato. Sé que dije que no deberías encariñarte con ella y lo mantengo, pero me decepcionaría de ti si hubieras ignorado los problemas de esa chica. Eso le hizo sentir mejor. Bueno, ¿qué podemos hacer para ayudar a Harriet si no podemos contactar a las autoridades o hacer algo nosotros mismos?, preguntó Naruto con frustración audible. Por ahora, no mucho, afirmó Jiraiya con recato. Una vez más, no podemos arriesgarnos a llamar la atención, no con gobiernos mundiales tan extendidos y avanzados, y no hasta que pueda investigar más a fondo este mundo. No hay forma de saber qué sucedería si alguien descubriera lo que podemos hacer. Por ahora, todo lo que podemos hacer es esperar que mi amenaza se sostenga contra esa gente. Lo entiendo, murmuró Naruto entre dientes. Se sentía impotente para ayudar a la chica y eso lo enfureció. Lo entiendo. Iré a la escuela si eso significa vigilarla, pero prefiero concentrarme en el sello y en llegar a casa. Pero no sin mi supervisión, le recordó Jiraiya. Sí, claro, Naruto le hizo un gesto para que se fuera. Ambos guardaron silencio por un momento, cada uno perdido en sus propios pensamientos. ¿Qué pasa si simplemente los hacemos, ya sabes, desaparecer?, preguntó Naruto. Lo repentino de sus palabras confundió momentáneamente a Jiraiya. ¿Qué? ¿Y si los hacemos desaparecer?, repitió Naruto, inclinando la cabeza. Me refiero a los Dursley. Luego acogeremos a Harriet y, cuando encontremos el camino a casa, dejaremos que ella decida si quiere venir con nosotros. ¿Estás bromeando, verdad?, preguntó Jiraiya, luciendo aturdido. Supongo que tendríamos que explicarle qué somos, qué podemos hacer, quiero decir, y de dónde venimos, pero estoy seguro de que no le importará demasiado, ofreció Naruto. No es de eso de lo que estoy hablando. Casi gritó Jiraiya. No podemos andar por ahí haciendo desaparecer a la gente, por mucho que nos desagraden. ¿Qué parte de no llamar la atención sobre nosotros no entendiste? Pueden ser malas personas, pero ciertamente no merecen morir. ¿De verdad el Sandaime no te enseñó nada? Naruto se dio un golpecito en el lugar donde debería estar su protector de frente, chasqueando la lengua. Somos shinobi, ¿recuerdas?
Hacemos desaparecer a la gente todo el tiempo. Lo hacemos por la aldea. Argumentó Jiraiya, respondiendo a la provocación de Naruto. Simplemente aceptemos que estamos en desacuerdo, se encogió de hombros Naruto, enfureciendo aún más a su padrino. En absoluto. Muy bien, viejo, no te dé un infarto, dijo Naruto poniendo las manos detrás de la cabeza. Puede que haya exagerado. Podríamos enviarlos a Estados Unidos, ya sabes, tirarlos en un barco, como hicimos nosotros aquí. No. Estaba claro que su mentor ya no quería seguir considerando la idea, por lo que Naruto decidió dejarla de lado por el momento. De todos modos, no hablaba en serio. Al menos no del todo. Dejando a un lado tus bromas horribles, continuó Jiraiya. Comienzas las clases el lunes, así que debes asegurarte de recordar tu historia de portada. ¿Cuál es? Preguntó Naruto. ¿No me escuchaste cuando te lo dije ayer? Preguntó Jiraiya irritado. No, admitió Naruto encogiéndose de hombros despreocupadamente. Estaba demasiado enojado pensando en todo lo que Arriet le había contado sobre su familia. También estaba algo frustrado con su padrino, quien le prohibió intervenir. Y aunque Naruto entendió su razonamiento, eso no hizo nada para calmar el sentimiento de impotencia que ardía en su interior al saber que podía, y al mismo tiempo, no podía hacer nada para ayudar. No hay respeto, se quejó Jiraiya, cruzando los brazos una vez más. Está bien, escucha con atención esta vez, mocoso. Naciste en Niigata, Japón, quedaste huérfano antes de que te adoptara cuando tenías 3 años. Nos mudamos a Nueva York poco después de que te convirtieras en un esclavo por mi trabajo como profesor de idiomas. Vivimos allí hasta hace poco antes de venir aquí, donde conseguí un trabajo como autor. La empresa que publica mi libro tiene su sede en Londres. Es una empresa emergente que esperamos que despegue. Esa era otra rareza que le hacía doler físicamente la cabeza cada vez que pensaba en ella durante mucho tiempo. La tierra que más se parecía a la suya, al menos en lo que respecta a la cultura y el idioma, era Japón. Podían leer y hablar japonés, pero de alguna manera se sentía como si fuera una segunda lengua. ¿No pudiste elegir una portada más creíble? Preguntó Naruto, burlándose. ¿Qué quieres decir? Preguntó Jiraiya. Basta con eso, porque las mentiras son más fáciles de recordar cuando se derivan de alguna verdad. Lo entiendo, pero tus libros son una porquería, dijo Naruto con insistencia. No puedo creer que pensaras que serían un éxito aquí. Este mundo está lleno de gente como tú, pervertidos que saben cómo armar una oración. Las publicaciones locales no reconocen el talento cuando lo ven, eso es todo, dijo Jiraiya a la defensiva. Ya lo verás. Un día mis obras maestras se publicarán para que este mundo las vea y las disfrute. La señora del último lugar al que fuiste llamó a la policía cuando le dijiste cómo habías llevado a cabo tu investigación, refutó Naruto secamente. Por eso tuvimos que abandonar Irlanda. Bueno, no debería haber preguntado qué me motiva a escribir si no quería la respuesta. Argumentó Jiraiya. Acéptalo, viejo, eres pésimo escribiendo, dijo Naruto, asestando su último golpe emocional en respuesta a su ataque anterior a su alfabetización. Las palabras también duelen, Naruto, murmuró Jiraiya, desplomándose en la derrota. Una breve punzada de culpa lo atravesó. Naruto no quería decir lo que decía, al menos no del todo. Jiraiya, por razones que nunca pudo entender, le había pedido que corrigiera la última entrega inédita de la serie Icha Icha. Era terrible, compuesta únicamente de pornografía desenfrenada con rastros de una trama real. Una cursi aventura romántica, si se veía obligado a clasificarla con amabilidad, como lo fueron los demás de la serie. Después de leerlos, se preguntó por qué Kakashi siempre elegía llevar uno de los libros a todas partes y por qué pensaba que era aceptable leerlo frente a él y su equipo. Un equipo de niños, nada menos. Pero eso no significaba que su padrino no tuviera talento. No es que alguna vez lo admitiera abiertamente, pero Naruto disfrutó bastante del primer libro de Jiraiya, la historia del shinobi más valiente. A pesar del extraño título, rápidamente se convirtió en su obra literaria favorita. Sin mencionar el hecho de que fue el único libro que leyó después de su tiempo en la academia, a excepción de la serie Icha Icha. Lo primero que le llamó la atención del libro fue el nombre del protagonista.
era su nombre. Naruto no podía comprender cómo no se había vendido en las naciones elementales. Aunque era el trabajo aparente de un novato, era mucho mejor que la literatura para adultos que le siguió. Habría sugerido que se publicara, pero sentía un apego personal al libro y a su historia. Después de todo, era uno de los favoritos de su padre. Como una pequeña forma de compensación por no haber estado allí para él, Jiraiya le había dado la primera copia impresa del libro, completa con su firma, dedicada a su padre y madre. No tenía imagen de portada y estaba muy desgastado por el uso, ya que su padre antes que él también lo había leído a menudo. Eso por sí solo lo hacía invaluable para él. El libro contenía mucho más que la historia de su familia. Cuanto más lo leía Naruto, más se daba cuenta de que el relato también ofrecía una mirada a la mentalidad y la vida de su mentor. La historia del shinobi absolutamente valiente era una historia llena de tragedia, pérdida y perseverancia frente a adversidades abrumadoras. Todo en pos de la paz mundial. Los paralelismos entre el protagonista del libro y Jiraiya eran difíciles de pasar por alto. Su mentor había transmitido a menudo, sobre el fuego ardiente de su campamento, su sueño de un mundo en el que nadie tuviera que matar para proteger o morir por la nación. Un futuro en el que se alcanzara la paz a través de la compasión y la comprensión, aunque admitiera que era solo un sueño. Los afectos no correspondidos del interés amoroso de la rubia increíblemente tetona también fueron una clara señal. La historia del shinobi más valiente se convirtió en una de sus posesiones más preciadas. Solo para sus ojos. Pero no podía decirle eso a Jiraiya. No quería inflar aún más su ego. Como sea. Voy a ver si Arriet está en casa, anunció Naruto mientras se levantaba. Oh. Y así, Jiraiya pareció volver a la vida. Veo que voy a ver a tu noviecita. Tiene 10 años, pervertido, respondió Naruto sin vacilar. Ya casi había salido por la puerta, cuando escuchó algo que lo hizo detenerse. Y solo tienes 12 años, escuchó que Jiraiya murmuraba para sí mismo, casi con tristeza. Los Dursley no le abrieron la puerta cuando llamó. Solo oyó un jadeo desde adentro, pero no pudo ver a Arriet hasta el lunes siguiente en la escuela. A pesar de ser 2 años mayor que la niña, él estaba ubicado solo un año por delante de ella en sus estudios, que eran bastante similares a las enseñanzas de la propia Konoha, solo un poco más avanzados. Al estar en un grado diferente, no compartían clases, solo un periodo de almuerzo en el que sus calificaciones divergían de las de ella. Hola, lo saludó Arriet nerviosa y tranquilamente. Naruto levantó la vista de su bandeja y le sonrió a la chica bajita y tímida. Arriet, siéntate conmigo. Dijo, pero vaciló un momento al notar que todos los asientos a su alrededor estaban ocupados. Bueno, Arriet no estaba segura de sí misma ante la multitud de estudiantes que rodeaban a Naruto. Todos eran de su mismo grado, algunos de su clase y otros no. Todos se reunieron en la mesa que había elegido en un esfuerzo por conocerlo. Naruto inicialmente había tratado de satisfacer su curiosidad, respondiendo a sus preguntas superficiales con sus respuestas ensayadas. Sin embargo, se estaba irritando a medida que llegaba más gente y más comenzaba a repetirse. Naruto hizo todo lo posible por ignorarlos con la esperanza de que perdieran el interés en él, pero pareció tener el efecto contrario. Eran molestamente persistentes y se volvían aún más decididas a hablar con él cuanto más persistía su silencio. Especialmente las chicas, que insistían en escuchar su acento y tocar sus marcas de nacimiento. En algún momento le hubiera encantado recibir atención, especialmente de las chicas, pero ahora simplemente quería pasar el día. Tenía otras cosas mucho más importantes en las que concentrarse. Miren todos, es pobre Potter. Gritó una de las chicas con voz cantarina. Todos comenzaron a reír colectivamente por su estado de vestimenta. Llevaba una camisa blanca grande con rayas horizontales rojas que le colgaba suelta alrededor de los brazos y el cuello. Era vieja, tenía lo que parecían manchas de mostaza seca y un par de rasgaduras en el dobladillo. Debajo llevaba un par de pantalones beige holgados sujetos por un cordón negro, con cada una de las perneras del pantalón arremangadas a la altura de los pies, cubriendo la mayor parte de los zapatos que había llevado el día anterior. Las lágrimas rápidamente se acumularon en sus ojos, bajó la cabeza y rápidamente se dispuso a marcharse. Esto enfureció mucho a Naruto.
Harriet le había contado que toda su ropa era usada por su prima y, como resultado, a menudo la ridiculizaban por ello. Naruto golpeó la mesa con el puño con un golpe ensordecedor. Las bandejas se cayeron y la comida se elevó, interrumpiendo el silencio absoluto que siguió cuando todas las miradas se posaron en él y, lo que es más importante, en su rostro enojado. Todos váyanse. Los ojos de Naruto recorrieron la habitación lentamente, permitiendo que su intención de matar se extendiera sobre todos y cada uno de ellos. Ahora. Se apresuraron a escapar, algunos tropezaron en su prisa por escapar y él miró fijamente a los pocos que se atrevieron a mirarlo. Mientras perseguía a un chico corpulento con la mirada, se encontró con su mirada nerviosa. Toda la ira que lo recorría lo abandonó de inmediato al ver a Harriet. Al parecer su exhibición tuvo el efecto involuntario de asustarla también. Ella lo miraba con los ojos muy abiertos, todavía llorosos, llenos de incertidumbre. Lo siento por eso, Naruto le ofreció su sonrisa más sincera y de disculpa mientras señalaba el asiento ahora vacío a su lado. Gracias, murmuró Harriet, rodeando la mesa ahora vacía para tomar el asiento ofrecido. Tarareó con curiosidad cuando notó que Harriet aún no había levantado la vista de su almuerzo. Su desordenada mata de pelo eclipsaba la visión de sus ojos y pensó que estaba avergonzada o triste por su estado de vestimenta, una posible combinación de las dos cosas. Un sentimiento que él conocía muy bien. ¿Qué ocurre? Parecía que a ella le costaba hablar, así que no la presionó. Últimamente, Naruto estaba empezando a comprender la necesidad de privacidad. A veces, todo lo que quería era estar solo con sus pensamientos, pero Jiraiya insistía en molestarlo. Sin embargo, colocó una mano junto a la de ella sobre la mesa, rozando ligeramente los brazos de Harriet, pero nada más. El gesto pretendía ser un simple recordatorio de que él estaría allí para ella cuando estuviera lista. No tienes que ser mi amigo. Naruto había estado masticando su sándwich seco cuando de repente ella habló, sus palabras tan bajas que se perdió la mayor parte de lo que dijo. Terminó de masticar rápidamente, casi ahogándose en el proceso, antes de beberlo todo de un vaso de jugo de naranja amarga. ¿Qué fue eso?, preguntó tosiendo. Deberías ser amiga de ellos, comenzó Harriet tímidamente. Su cabello le tapaba los ojos, pero la emoción en su voz era reveladora. Están en tu grado. No deberías alejarlos solo para ser mi amiga. Naruto le dio un suave golpecito con la cabeza, atrayendo su atención hacia él, mostrándole sus grandes ojos verdes acuosos detrás de unas gafas redondas y maltratadas. Le recordó a otra chica que conoció una vez en circunstancias similares. Aunque la frente de Harriet era de tamaño promedio, su ropa era un factor distintivo que la hacía ser excluida de la escuela. Su vida familiar era aún peor. La pobre muchacha no parecía tener respiro. Harriet cerró los ojos mientras él le alborotaba el cabello. Oye, estoy bastante seguro de que esa es mi decisión, ¿no crees?, comenzó Naruto en voz baja, con sinceridad. No necesito, ni siquiera quiero, muchos amigos. No cuando quiero ser tu amigo, así que no te obsesiones con cosas que no importan. Encontró un alma gemela en la chica que estaba sentada a su lado. Se parecían en muchos aspectos desafortunados. Su situación durante su infancia fue sin duda más peligrosa, pero el sufrimiento era solo eso, sufrimiento. La intensidad era irrelevante y completamente subjetiva. Harriet obviamente sufría a manos de quienes se suponía que debían protegerla y todos en la escuela parecían burlarse de ella. No había ninguna duda al respecto. Harriet Potter vivió una vida horrible y Naruto estaba decidido a hacerla un poco más fácil de cualquier forma posible. En cierto modo, nadie se preocupó por él, no cuando realmente importaba. De verdad, dijo Harriet con desdén. Había una clara renuencia a creerle. De verdad, reafirmó Naruto, ofreciéndole otra sonrisa y una servilleta marrón áspera. Ahora, no más lágrimas. Harriet se dio cuenta de que estaba llorando y aceptó la toalla, alejándose de él avergonzada para secarse las lágrimas. Lo siento, se disculpó con otro sollozo. No te preocupes por eso. Solo prométeme que no volverás a dudar de ti mismo. No puedo ser tan sentimental todo el tiempo, ya sabes. Arruinaría mi reputación. Afirmó Naruto, imitando las excentricidades de Jiraiya al cruzar los brazos con una imitación exagerada de una expresión endurecida.
completó la mirada entrecerrando los ojos y haciendo pucheros con los labios. ¿Qué reputación? Preguntó Harriet después de soltar una risita. Supongo que ya es demasiado tarde, murmuró Naruto, derrotado con una falsa tristeza. Por dentro se sentía aliviado y feliz de ver que su intento había funcionado. Ella rió de nuevo. No te preocupes, sigo pensando que eres brillante. Naruto encontró su sonrisa radiante contagiosa y se encontró incapaz de mantener su artimaña. No lo olvides, dijo con una sonrisa. No lo haré, continuó sonriendo Harriet. Bien, ahora vamos, come. Estoy bastante seguro de que el almuerzo casi ha terminado, dijo Naruto. Naruto la observó por un momento, notando lo pequeña y delgada que era, evidente incluso debajo de su ropa holgada. Su expresión verbal volvió a su estado normal, pero por dentro su ira estaba aumentando, dando paso a pensamientos negativos y muy peligrosos. Naruto parpadeó un par de veces y sus ojos se volvieron a centrar en los de ella. Harriet lo miraba de mala gana. Él tarareó su reconocimiento, esperando no hacer una mueca. Bueno, ¿recuerdas las preguntas que me hiciste ayer? Empezó. Lo hago, reconoció Naruto, sonando mucho más conciso de lo que pretendía. Me dirás lo tuyo, lo que te gusta y lo que no, quiero decir. Olvidé preguntarte, lo siento, finalizó Harriet con una humilde disculpa. Naruto sintió que su corazón se calentaba por su inocencia, a pesar de su situación y de repente, sintió la necesidad de pellizcar sus mejillas sonrosadas. Solo se abstuvo de hacerlo porque, si bien consideraba a Harriet su amiga, su amistad probablemente era demasiado nueva para que él invadiera su espacio personal. Claro, pregúntame lo que quieras, dijo. Bueno, ¿qué te gusta? Preguntó Harriet primero. Me gusta entrenar. Naruto tuvo que detenerse para no continuar. Jiraiya le advirtió específicamente que no revelara sus habilidades a nadie. Eso incluía a Harriet. Por mucho que quisiera decirle quién e incluso qué era, no era probable que ella le creyera. No sin probarse a sí mismo, y eso solo atraería la atención necesaria y posiblemente peligrosa. Trenes. Supongo que me gustan los trenes, terminó sin convicción. Esta vez Harriet tarareó. ¿Trenes? ¿Eso significa que has estado en uno? Preguntó. Nunca lo he hecho, pero siempre he tenido muchas ganas de hacerlo. Naruto decidió en ese momento que le llevaría a su amigo en un viaje en tren. Él nunca había viajado en uno porque, como shinobi, nunca había tenido motivos para hacerlo. Ahora lo hizo. No, pero un día lo haré, y vendrás conmigo. Anunció Naruto. ¿Lo soy? Preguntó Harriet, atónita. Pero los Dursley jamás lo permitirían. Ya se me ocurrirá algo, sonrió Naruto. Lo prometo. Harriet miró hacia su regazo con una sonrisa visible. Está bien, susurró tímidamente. A mí también me gustan mis amigos, continuó Naruto, aunque no actuó según sus deseos de pellizcarle las mejillas. Bueno, amigo, supongo. En realidad, nunca tuve un verdadero amigo hasta que te conocí. Sus palabras fueron directas y él era muy consciente de ello. Se conocían desde hacía apenas unos días y, aunque Naruto quería considerar a Harriet una amiga, todas sus acciones surgían de un profundo deseo de protegerla. Las mentiras se construyeron sobre la base de la verdad. Aparte de Iruka y los Ichiraku, Naruto no tenía a nadie a quien considerara un verdadero amigo. Al menos ninguno de su edad. Claro, jugaba con Shikamaru, Choji e incluso Sakura cuando eran más jóvenes. Pero en algún momento de su estancia en la academia, empezaron a distanciarse de él. Ya sea por influencias externas pero cercanas o por algo que él había hecho, ninguna de las posibilidades alivió el dolor. Naruto. Harriet pronunció su nombre con cuidado. ¿Estás bien? No se dio cuenta de que le ardían los ojos hasta que parpadeó. Sí, lo siento. Es solo que, bueno, eres algo así como mi primer amigo, admitió Naruto, diciendo una verdad a medias. En realidad, ella era su única amiga real en ese momento. Por mucho que se preocupara por Sakura, ella era otra persona que había olvidado su amistad hacía mucho tiempo. Su atención se había centrado en su otro compañero de equipo, Sasuke, cuya obsesión por matar a su propio hermano superó sus intentos de amistad. ¿En serio?, preguntó Harriet con los ojos muy abiertos por la incredulidad.
Sí, admitió Naruto tímidamente, sintiéndose bastante patético al pensar en su comportamiento anterior. La amistad, ahora se daba cuenta, era una calle de doble sentido y algo que no se podía forzar. Todo el breve tiempo que había pasado con el equipo 7 lo demostró. Oh, bueno, tú también eres mi primer amigo, admitió Harriet, tímidamente. Naruto se libró de su propia compasión para observar a la joven que estaba a su lado. Sabiendo lo que sabía de su vida familiar y el comportamiento agresivo de su prima, no era demasiado sorprendente. Sin embargo, no pudo evitar preguntarse por qué nadie más se molestaba en hacerse amigo de ella. Ella era amable a pesar de su situación, francamente adorable y más inteligente de lo que ella misma creía. Y eso era lo que había observado hasta ahora. Bueno, me alegro de que seamos amigos, declaró Naruto, ofreciéndole una vez más una sonrisa que le salió con naturalidad. Porque me gustan mis amigos. Gracias, a mí también me gustas, dijo Harriet, ofreciéndole otra sonrisa tímida pero brillante y con hoyuelos. Una vez más, Naruto se sintió tentado a asfixiar a la chica con su afecto. Ella era simplemente demasiado preciosa para su propio bien. En cuanto a lo que no me gusta, insistió, a menos que actuara según sus impulsos. No me gustan los idiotas, matones o Naruto tuvo que recordarse a sí mismo que Harriet era joven. No necesitaba que los defectos de Jiraiya la corrompieran todavía. Insultos personales y mentirosos. Bastante cerca, supuso. A mí tampoco me gustan los mentirosos, intervino Harriet. Como le habían mentido durante la mayor parte de su vida, pocas cosas le disgustaban más que mentir. Le dolía saber que tenía que mantener en secreto quién y qué era él en realidad para su nueva amiga, pero era por su seguridad. Pero eso fue lo que le dijeron todos. El pensamiento le dejó un sabor amargo en la boca. En cuanto a mis sueños, Naruto se quedó callado, al darse cuenta de que no se le ocurría nada. Al menos no de inmediato. En un momento dado quiso convertirse en el Hokage de su aldea, pero después de haber sabido de su ascendencia y de haber conocido a su padre, el anhelo de tener una familia volvió con toda su fuerza. Un sentimiento que lo abrumaba en los días de su juventud. Se había acostumbrado a estar solo durante tanto tiempo, anunciarse en una casa vacía, esperando infantilmente que algún día, de alguna manera, alguien respondiera. Por supuesto, nadie lo hizo nunca, pero saber que sus padres realmente lo amaban hizo una gran diferencia. De repente, el reconocimiento de los demás parecía mucho menos atractivo. Aunque en el fondo todavía le gustaría ser Hokage, era lo suficientemente honesto consigo mismo para saber que ese sueño se estaba volviendo menos probable. Más allá de la posibilidad de nunca regresar a casa, le resultaba difícil creer que alguna vez sería aceptado hasta ese punto por aquellos que solo veían al 9 colas cuando lo miraban fijamente. Por otro lado, la familia todavía era algo muy alcanzable. Gente en la que podía confiar y en la que podía apoyarse. Por mucho que estuviera empezando a simpatizar con Jiraiya, el hombre no era exactamente la mejor influencia y, a pesar de ser su padrino, apenas ahora lo estaba conociendo. A punto de morir, Naruto decidió que algún día tendría una familia. ¿Estás bien?, preguntó Harriet, sacándolo una vez más de sus pensamientos errantes. Estoy bien, Naruto terminó el resto de su jugo de naranja de un solo trago. ¿Por qué lo preguntas? Parecías triste, le informó Harriet, luciendo y sonando realmente preocupada. Ah, no, estoy un poco cansado, dijo Naruto con un tono desviado. Y era cierto. Se había quedado despierto hasta más tarde de lo que pretendía la noche anterior, con la mente acelerada, pensando en su hogar y en cómo les iba a todos con sus desapariciones. Más bien, se preguntó si alguien realmente lo extrañaba. No importaba con cuánta insistencia intentara ignorar ese pensamiento, este continuaba molestándolo. Supuso que los Ichiraku lo extrañarían, y quizás también Iruka. Tsunade parecía bastante agradable a pesar de su actitud brusca, al igual que Chizune. Habría sido agradable haberlos conocido mejor. Bueno, ¿cuál es tu sueño?, preguntó Harriet. Bien, todavía no le había respondido. Supongo que yo también quiero una familia, dijo Naruto. Tuviste un buen comienzo, le ofreció Harriet, sonriéndole. Tienes Jiraiya. Parece bastante agradable. Su mala pronunciación del nombre de su mentor hizo que Naruto se riera a carcajadas.
no de ella, por supuesto, y ni siquiera estaba seguro de por qué le parecía tan gracioso, pero le pareció gracioso. Se dio cuenta de que Harriet tal vez lo había entendido mal al verla ponerse nerviosa, así que le pasó un brazo por encima del hombro para abrazarla. Supongo que tienes razón. Por cierto, se llama Jiraiya. Jiraiya, pero yo lo llamo viejo, dijo Naruto. Oh, lo siento, se disculpó Harriet. No, está bien, dijo Naruto, soltando algunas risas más. No me estoy riendo de ti. Verás, me gusta pensar en nuevos nombres para fastidiar, fastidiar al viejo. Voy a probar con ese a continuación. ¿Por qué? Preguntó Harriet con curiosidad. Porque es divertido, respondió Naruto encogiéndose de hombros. Oh. Estaba claro que la chica no entendía y eso, en sí mismo, era lamentablemente comprensible. Había mucho que ella no sabía sobre las relaciones, y Naruto lo reconoció porque él mismo tenía mucho que aprender. Se parecían en que, hasta hace muy poco, ninguno de los dos tenía mucha experiencia con la amabilidad de los demás. Naruto decidió que había mucho que podían ofrecerse el uno al otro. Pero aún quedaban obstáculos que le impedían entablar una amistad plena con Harriet, su tía y su tío, en concreto, y la posibilidad de que algún día tuviera que volver a su casa. De todos modos, continuó Naruto, perdiendo la sonrisa mientras soltaba a la chica. ¿Y tú? Tu tía o tu tío no te hicieron nada ayer, ¿verdad? No, respondió Harriet demasiado rápido, desviando la mirada. Harriet, insistió Naruto, suavemente pero con una sensación de firme comprensión. No estaba seguro de haberlo logrado al verla encogerse aún más. Me gritaron, admitió finalmente Harriet, con la mirada fija en la bandeja de comida intacta que tenía delante. Y durante mucho tiempo. Dijeron que ya no podía hablar contigo. Naruto sintió que su ira aumentaba rápidamente de nuevo. ¿No te hicieron daño, verdad? Preguntó. No. Harriet negó de inmediato, volviéndose para mirarlo. Al hacerlo, su largo cabello le golpeó ligeramente la mejilla. Parecía absolutamente mortificada. Lo siento mucho. Naruto cerró los ojos, respiró profundamente y soltó su ira con una exhalación larga. ¿No me estás mintiendo, verdad? Preguntó. No, nunca lo haría. Dijo ella. Bien, Naruto sintió un alivio genuino al saber que la amenaza de Jiraiya había sido efectiva. No estaba seguro de que su padrino hubiera podido hacer algo para evitar que lastimara a los Dursley si hubieran lastimado a Harriet. ¿Estás enojada conmigo? Preguntó Harriet tímidamente. Naruto la miró confundido. Estaba seguro de que no había nada que la chica pudiera hacer para hacerlo enojar. No, para nada. Solo necesitaba saber si te hicieron algo, ya sabes, además de gritarte, supongo, se dio una palmada en la nuca y le sonrió con pesar. Perdón si te hice pensar que estaba enojado contigo. A veces soy un poco malo controlando mi temperamento. Harriet pareció sentirse inmensamente aliviada por eso. Entonces, ¿no estás enojada porque te golpeé con mi cabello? La inocencia de su pregunta junto con sus grandes ojos llorosos resultaron demasiado para Naruto. Apenas se dio cuenta de lo que había sucedido hasta que ella lo mencionó, pero al verla tan preocupada por lo que equivalía a un accidente, ya no pudo contenerse. Jamás. Dijo Naruto con entusiasmo, abrazando a la chica con fuerza otra vez. Consciente de su fuerza, apoyó la mejilla sobre su cabeza. Y jamás podría enojarme contigo. La sintió tensarse brevemente entre sus brazos y notó que la piel pálida de sus mejillas se enrojecía. Cuando Harriet levantó la vista hacia él, su tímida sonrisa era cegadora. Los hoyuelos de sus mejillas eran el blanco perfecto, pero afortunadamente él tenía suficiente control para evitar pellizcarlos. Si antes había alguna duda, ahora ya no existía. Naruto sabía que protegería a su nueva amiga por todos los medios necesarios. No permitiría que nadie, ni siquiera su propia familia, le hiciera daño. Esa fue su promesa.